Muy buenas tardes, bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional de AIR Gestión que transmitimos los miércoles y los sábados de 6 a 6:30 de la tarde. Les recuerdo que modificamos el horario para utilizar solamente media horita del tiempo de la gente, que ahora pues ya mucha gente está en sus horarios laborales, así que 30 minutos con eso. Si no lo pudieron ver en directo, lo pueden ver en diferido aprovechando el tiempo. Este programa lo transmitimos a través de Facebook Live, por lo tanto allí queda grabado, lo puedes reproducir, lo puedes compartir. Y también los invitamos a visitar nuestra página web www.irgestion.com. Allí van a encontrar información interesante. Nuestro blog tiene una entrada nueva. Hoy escribimos acerca del año 2030 sin internet. Espero que les guste el artículo que publicamos hoy. Y también tenemos los cursos virtuales. Estamos trabajando en unos cursos asincrónicos. Estamos lanzando un curso de PAMEC. Está vigente el curso de abordaje inicial del paciente con COVID-19 y hay unos cursos de crecimiento personal y liderazgo muy interesantes, sobre todo construidos con mucho profesionalismo y mucho amor, mucha pasión por lo que hacemos en AIR Gestión. Ser y ayudar para ser mejores. Bueno, entonces aquí estamos nuevamente en Conéctate con AIR. Nos alegra mucho saludarlos y hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Alexi Millán Cadena. Ella es bacterióloga y es especialista en gerencia de servicios de salud. Es miembro del equipo de AIR Gestión, una profesional muy querida por todos nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Alexi, bienvenida. Doctora Bello, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a todo el equipo de AIR que hace posible que se esté realizando esta transmisión y a cada uno de los invitados que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a aprender con nosotros. Conéctate con AIR Gestión. Sí, efectivamente, Alexi, pues el tema que vamos a abordar hoy es supremamente importante e interesante, porque hay muchos mitos, muchas cosas sobre las pruebas diagnósticas de COVID-19. Pero antes de ello, pues sí me gustaría que nos cuentes un poquitico de Alexi Millán, la bacterióloga, la mamá, Bueno, cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién es Alexi Millán? Bacterióloga, javeriana de pregrado, especializada en auditoría y gerencia de servicios de salud, una llanera enamorada de su tierra, que vive aquí con su familia, casada, madre de 2 hijos, con una experiencia de vida muy linda, agradecida con Dios, porque Él es el dueño, Señor de nuestras vidas, y apasionada con lo que hago, Doc. Me encanta, muy comprometida con el tema de la salud. Hago parte en este momento, bueno, desde hace 13 años hago parte de esta familia IR Gestión, actualmente vinculada a través de mi auditoría, porque soy auditora de calidad, con uno de los laboratorios clínicos especializados aquí en Villavicencio. Aparte de eso, también presidenta del Colegio de Bacteriólogos del Llano, de Colbayano, orgullosamente, y líder para la región de los egresados javerianos. Entonces, en medio de esos son los escenarios en los que me desenvuelvo, doctora Bello. Y para Okay. servirlos. Debo retomar hoy un piropo que nos soltó, y una flor que nos soltó nuestro amigo Alcides Zamora hace unos días, donde nos preguntaba que cómo hacemos en AIR Gestión para convocar a tantos jóvenes tan bien presentaditos y con unos perfiles tan elevados para acompañarnos en nuestros programas. Así que Alexi, muchas gracias por estar con nosotros hoy y entremos en materia. Yo creo que es muy importante como que el común de la gente, porque este no es un programa de nivel científico, sino es para que la gente entienda lo que deben saber acerca de las pruebas para COVID-19. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, empezamos. Quiero compartir en este momento con ustedes la presentación. Adelante. Mientras tanto, le recordamos a las personas que ya están conectadas que pueden darle compartir ahí en Facebook Live para que más personas se vinculen y reciban esta importante información.
Y lo mismo hacer sus comentarios y si tienen preguntas durante la charla, las hacen ahí en el chat para resolverlas al final de los próximos 30 minutos. Adelante, Alexi. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, esta conversación, como dice el doctor, ha sido diseñada para que hablemos en términos comunes de este tema que comenzamos recordando acerca de lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia por COVID-19. Perdón, un segundo que no me... Ok. Gracias. Primero, el agradecimiento a Dios, porque en quien ponemos en este momento esta presentación y este tiempo y la vida de cada uno de los que nos reunimos esta tarde, a mi familia, que siempre pues, es el motor que me impulsa, a mis amigos, porque están presentes apoyándonos, y especialmente a la familia IR Gestión, que son mis amigos que me han invitado esta tarde. Quiero la presentación inicia como devolviéndonos y contextualizando un poquito sobre lo que estábamos viviendo hasta hace 10 meses, porque realmente estamos enfrentándonos a algo muy nuevo. Para el mundo, la hora cero fue en diciembre del 2019. Para nosotros los colombianos, esa hora cero precisamente inició en el mes de marzo, cuando tuvimos el primer caso identificado pues de la enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID-19, como se conoce comúnmente. Pero es importante que resaltemos que ya veníamos preparándonos y el país ya se venía preparando desde febrero para enfrentar esta pandemia. Cuando en febrero ya la pandemia estaba pues ocasionando pues estas enfermedades y estas situaciones tan graves en Italia y en España, sabíamos que muy pronto la íbamos a tener en nuestro país. Y desde febrero el ministerio ya empezó a enviarnos los lineamientos a todo el país de cómo debíamos movernos y cómo estar preparados porque para afrontar pues los meses siguientes el tema de la pandemia. Vuelvo y resalto, para nosotros la hora cero comienza en el mes de marzo y mes a mes casi que hemos venido preparándonos según los lineamientos que desde el Ministerio de Salud y Protección Social nos envían. Y hoy el tema tiene que ver con las pruebas, o sea, cómo estábamos y de dónde y cómo es la historia de estas pruebas. Entonces, las primeras pruebas que se realizan en el país tienen que ver y son las pruebas RT-PCR. Realmente teníamos o sea, el país nuestro no estaba preparado ni teníamos muchos laboratorios especializados que hicieran y se dedicaran a hacer biología molecular. Y eso fue pues como la primera orientación que tuvo el ministerio, es decir, debemos prepararnos para tener más laboratorios que sean especializados en hacer este tipo de pruebas. Tanto que realmente la fase de contención y mitigación que el gobierno ordenó, pues permitió realmente a las instituciones de salud organizarse en un poquito, ¿cierto? Que nos organizáramos un poquito para poder enfrentarnos a todo lo que se venía. En el mes de mayo, ya a nivel regional, ya tuvimos las primeras circulares, primero la 21, luego la 22, que ya empezaron a hablarnos de lo que debíamos hacer aquí en las regiones con estas pruebas de RT-PCR y de pruebas serológicas. Ahí ya se ampliaba otro panorama que pudiéramos usar pruebas serológicas, porque en realidad en el mundo, primero hay que reconocer que como Colombia, nosotros, o sea, como país, nosotros no producimos reactivos, sino que todos los reactivos realmente son importados. Entonces, en este momento estábamos ante una pandemia que es mundial y que ya estaba ocasionando daños en Europa. Europa es uno de los continentes que sus países son los que realmente nos proveen, o también Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de reactivos, y en ese momento ellos no estaban realmente dejando sacar pruebas, porque las estaban necesitando, las estaban usando. Los fabricantes
cada vez, o sea, no daban abasto para poder suplir esta necesidad que en el mundo se estaba sintiendo. Y eso fue como lo que vivimos los primeros meses, lo que tuvimos que vivir en el país frente a las pruebas. Ya en el mes, y acá hay un bache grande entre el mes de mayo y ya en el mes de mayo ya pudimos tener pruebas serológicas, junio, julio, ya empezaron a utilizarse. Ahí dejé un bachecito que más adelante paso a explicar. Y en el mes de agosto ya se dan los lineamientos para el uso de las pruebas de antígeno. Realmente son las últimas que ya el ministerio aprobó para que se utilicen. Y menciono estos lineamientos del mes de septiembre, que es son los últimos lineamientos que el ministerio ha sacado, tiene que ver con la atención de todo lo que es el manejo de COVID en pacientes con discapacidad y sus familias. Pero pues en este momento ese no es el tema que vamos a abordar. Entonces quiero hablar un poquito de lo que estaba pasando en nuestra región. Lo que estaba pasando en nuestra región fue que desde marzo la orden gubernamental era quédese en casa. Y esta era la campaña y la estrategia que permitió que guardáramos esa cuarentena y que dio tiempo como que a todo el sistema de salud se organizara para responder, vuelvo y reitero, a esta pandemia. Si en condiciones normales atender los servicios de salud, ¿cierto? Requiere una capacidad instalada y unos tiempos de respuesta, pues estar enfrentados a una pandemia iba a ser un poco más difícil esta situación. Entonces debíamos prepararnos, estar listos para poder atender estas situaciones. Para los laboratorios clínicos de la región, esta situación no fue ajena. Hubo momentos en que la cuarentena, todo este tema del distanciamiento, de que nos quedáramos en casa, generó traumatismo porque estábamos realmente ante algo muy desconocido, algo que por primera vez estábamos enfrentando, los planes de emergencia de las instituciones mes a mes casi que debían estarse planteando, y los laboratorios clínicos de nuestra región también sufrieron un fuerte impacto por este tema. No solamente el tener que enfrentarse a esa disminución de la demanda, ¿cierto?, del servicio, el tema de no poder, el tema de la restricción de los elementos que llegaban al país, reitero, el tema de los reactivos, los dispositivos médicos, todo lo que se usa en el laboratorio es importado, entonces el desabastecimiento se sentía, y eso era lo que estaba ocurriendo en nuestra región en los primeros meses de la pandemia. Y el personal médico, o sea, casi que el cuerpo médico preguntaba, ¿y las pruebas de COVID para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener en nuestra región estas pruebas? Y era o sea, lo que vivíamos en los laboratorios clínicos era la inquietud del personal médico preguntando qué ha pasado con las pruebas y cuándo las vamos a tener disponibles. Si bien el manejo de COVID ya tenía unos lineamientos desde el inicio que decía qué debían, cierto, el personal médico hacer, las pruebas iban a ayudar un poco a que el diagnóstico fuera oportuno y el manejo de los pacientes también. Entonces, ¿qué estaba pasando con estas pruebas? Como el bachecito que vimos en esa línea del tiempo que revisábamos, el desabastecimiento en el mundo hizo que para nuestro país, o sea, llegó el momento en que el INVIMA abrió puertas para que ingresaran muchos pruebas reactivos para hacer las pruebas para COVID. Pues llegó el momento en que tuvimos muchísimas y llegaron a nuestro país muchas pruebas que en algunos casos, y aquí dice, no requiere registro sanitario. Estábamos ante la emergencia y en algún momento este aval de no requiere registro sanitario se dio. Afortunadamente, pues ya el abastecimiento se mantuvo y actualmente pues ya todos los reactivos que ingresan, el INVIMA se asegura de que contengan y tengan registro sanitario. ¿Quién regula estas pruebas para COVID? Entonces veíamos que
los lineamientos que nos llegan a nosotros, a todos los laboratorios clínicos, vienen emanados directamente del Ministerio de Salud y Protección Social. El INVIMA hace la regulación de todos los reactivos que ingresan. Actualmente las pruebas para COVID deben ser y deben llevar una segunda o una validación secundaria o una segunda verificación de esa validación que el fabricante ha establecido. Como les decía, en el mercado llegaron muchísimas pruebas y los colegios nacionales tuvieron que hacer hablo pues del colegio nuestro, que es el Colegio Nacional de Bacteriología, hizo una revisión muy exhaustiva sobre las pruebas, de lo que el fabricante había hecho, porque igual los métodos deben ser validados y se deben cumplir una serie de criterios para darle el aval pues a estos reactivos, al ingreso de los reactivos. Entonces la recomendación que se da y actualmente la recomendación que se está dando también a los laboratorios clínicos es que revisen muy bien esas características que el fabricante estableció, esos métodos, la forma en que el fabricante del reactivo validó ese método, porque de esa misma manera pues la verificación del método debe hacerse. También es importante que porque lo primero que uno debe hacer frente a un mundo a un universo completo de reactivos es realmente seleccionar los reactivos. Hablo desde la parte técnica de los laboratorios. La selección de los reactivos es pieza fundamental para el diagnóstico. Entonces, en esa selección era importante que se establecieran varios criterios. Entre ellos, revisar muy bien cómo había sido el estudio que había hecho el fabricante, ¿cierto? Porque ellos para sacar el reactivo hacen unos estudios clínicos, entonces había que revisar cuántas personas fueron sometidas a ese estudio clínico, ¿cierto? Para poder sacar ese reactivo. También el tema de estudiar sensibilidad y especificidad de cada una de las y el porcentaje de concordancia de los reactivos. Entonces, ese es el trabajo académico, exhaustivo y riguroso que hacen los profesionales del laboratorio clínico. Es importante, y por qué resalto esto, porque así como vemos que se llenó y el mercado se llenó de reactivos, pues muchas personas vieron también y lo vieron como una oportunidad para lucrarse, ¿cierto? Y para organizar negocios. O sea, yo digo, eso pues no está mal porque en el mercado eso funciona así. Pero esa oportunidad, decíamos, debe ser y debe hacerse de una manera muy acuciosa y muy rigurosa porque los laboratorios clínicos aplican esa rigurosidad antes de utilizar un método. Entonces, este estudio pues lo avala el INVIMA, todos los reactivos que ingresan. El Instituto Nacional de Salud estableció la forma en que se debe hacer esa segunda verificación y para algunos reactivos ellos directamente hacen la segunda verificación. Bien, a nivel regional tenemos nuestras secretarías de salud. Hemos aprendido muchísimo de ellos y ellos han realizado ese papel de vigilancia, de educación, nos han articulado los lineamientos que vienen del ministerio aplicados a nuestra región y casi que ha sido un trabajo articulado de todos estos organismos para que día a día podamos ver, y este mapita que les traigo acá son los casos, o sea, esta información que diariamente sale y que puede ser consultada por cualquier colombiano, se logra gracias a este trabajo articulado de todos los laboratorios y entes de control que a nivel regional o nacional lo hacen para que podamos estar informados de cómo se está comportando la pandemia en nuestro país. Actualmente, pues todos los resultados que son emanados por los laboratorios clínicos son informados al Instituto Nacional de Salud y solo el instituto es quien emite este boletín diario. Y aquí pues resalto la participación de Colbayano como colegio de la región, que también ha estado pues articulando todos estos lineamientos.
haciéndoselos, pues, dándolos a conocer a los asociados. Bueno, lo que hemos aprendido, porque realmente lo anterior pues está escrito y todo, pero realmente esta etapa ha sido un aprendizaje. Y esta charla la estoy dando no con el ánimo, sé que no es una charla científica porque para eso tenemos investigadores que nos han enseñado muchísimo y todo este tiempo hemos podido conocer muchísimo de ellos, los virólogos, los epidemiólogos nos dan charlas técnicas y científicas, entonces lo que realmente quiero presentar es lo que hemos aprendido este tiempo, entonces, y que quiero que lo sepamos todos los colombianos, o sea, todos los colombianos del común debemos saber esto, que es lo básico. Lo básico que debemos conocer es que existen dos tipos de pruebas para la detección de COVID-19. Unas que son las pruebas que hacen la detección del antígeno del virus y otras que hacen la detección de anticuerpos contra el virus COVID-19. Palabras coloquiales. Unas pruebas, las pruebas del antígeno del virus son las que nos permiten identificar al agresor, al que está llegando, al que es ajeno a nuestro cuerpo y que nos quiere hacer daño. Ese es el antígeno del virus COVID-19. La detección de los anticuerpos contra el virus COVID-19 es el análisis, son las pruebas que nos permiten mirar es nuestro sistema, nuestra seguridad, nuestro sistema inmunológico, cómo está preparado para, para saber si estamos en presencia de este virus COVID-19 o si en algún momento estuvimos en presencia. Entonces, aquí existe una gran diferencia entre las pruebas de detección del antígeno del virus, son pruebas directas que permiten el diagnóstico. Y aquí las primeras pruebas que encontramos son las pruebas de PCR. Oh, perdón. Las PCR, las pruebas del antígeno. Y quiero detenerme porque la prueba gold estándar para el diagnóstico es la PCR, RT, y las pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra el virus COVID-19 son pruebas, es una manera indirecta de evaluar y realmente no son pruebas de diagnóstico. Son pruebas que permiten hacer seguimientos, son pruebas que permiten evaluar y estudiar poblaciones, seroprevalencia y demás, pero no dan y no en ningún momento son pruebas de diagnóstico. Entonces es la primera claridad que debemos tener y que debemos conocer. Dentro de las pruebas indirectas que tenemos, bueno, tenemos la detección de los anticuerpos, tenemos detección de anticuerpos IgM y detección de anticuerpos IgG. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a mirar de qué se trata. Entonces, las pruebas, el primer grupo que dijimos de pruebas, que son las pruebas de detección del antígeno del virus COVID-19, son pruebas, aquí quedó, es pruebas de PCR, en PR. Son muestras que realmente lo que hacen es el estudio genómico del virus. Tenemos las pruebas, en nuestra región ya están disponibles. Tenemos un laboratorio que es el del Hospital Departamental de Villavicencio, que las está haciendo, realiza diariamente pruebas. Es una gran ventaja para nuestra región contar con este laboratorio y ellos sí hacen las pruebas de PCR. Y la otra es la prueba del antígeno, que es una prueba rápida, conocida como la prueba rápida para el antígeno. Es una prueba que también ya se encuentra disponible en nuestra región. Y quiero aclarar algo que eso quedó establecido en los lineamientos del ministerio. Cuando salió esta prueba, salió como una prueba alternativa para la PCR,
porque ¿qué estaba ocurriendo? Que la PCR, por su nivel de complejidad y todo, la oportunidad y el resultado, no, pues a veces se demora un poco. En menos de 48 horas, algunos laboratorios entregan, algunos también están entregando resultados de PCR en 24 horas, pero estas pruebas de antígeno pues son mucho más rápidas. La prueba también es con hisopado y es una prueba más rápida, pero realmente hay que reconocer que no tiene la misma sensibilidad que la PCR y que nació como una prueba alternativa para la PCR, especialmente para los servicios, y la norma establece que se debe usar en sitios geográficos donde no haya la disponibilidad de hacer PCR, pero la prueba Gold Standard sigue siendo PCR. En cuanto a las pruebas serológicas, que son las pruebas para la detección de anticuerpos contra el virus COVID-19, entonces hay pruebas que también están disponibles ya en nuestros laboratorios, en los laboratorios de nuestra región, pruebas que se hacen por inmunocromatografía y hay otras que se hacen por otros métodos, pues que son automatizados. Tenemos ELISA y, o quimioluminiscencia para la realización de la detección de estos anticuerpos. Y ellos lo que permiten es la detección de los dos tipos de anticuerpos. Nuestras células de defensa generan ante una agresión dos tipos de anticuerpos, unos que son los IgM y otros los IgG. Pero paso a explicar eso en un cuadrito que es más sencillo de saber cómo y qué tan útil es, porque ahí es donde viene la primera pregunta que generalmente hacen las personas. ¿Cuál es la prueba que me debo realizar? Entonces eso va a depender primero como del estado en que se presente, pero quiero aquí hacer la salvedad que el manejo de COVID-19 siempre es un manejo médico, entonces la primera recomendación que debemos dar es que se acerque y que el médico le oriente a la realización de las pruebas. ¿Qué pruebas usar? ¿Qué tipo de pruebas usar? Entonces, este cuadro lo comparto, es un cuadro que viene de la guía pues, de los lineamientos que tenemos para hacer uso de las pruebas. Y la manera fácil de explicar es que tomamos aquí también una línea de tiempo donde la hora cero para nosotros representa el inicio de síntomas. Entonces, qué prueba hacer va a depender primero de preguntar si tiene síntomas o no tiene síntomas. Porque en COVID-19 tenemos un periodo que se llama periodo de incubación, que es previo a la aparición de los síntomas. Y ese periodo de incubación puede ir desde 5 hasta 10 días. O sea que 10 días antes de la aparición de síntomas podemos estar cursando con una fase de incubación del virus. El virus va a estar presente en nosotros y solamente en este periodo las pruebas que van a poder detectarlo en pacientes asintomáticos son las pruebas de PCR. Después de la aparición de síntomas, es otro periodo clave y por eso la primera recomendación que hago aquí para todos los colombianos es que si tenemos síntomas, nos han enseñado que la fiebre, la tos, pero sabemos que actualmente la fiebre no es indicativo, o sea, COVID ha pasado en pacientes que nunca presentaron fiebre. Entonces, cualquier síntoma, como fiebre, tos, malestar de la garganta, o incluso actualmente está cursando con diarreas, ¿cierto? Cualquier síntoma de estos, decimos, puede ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces debemos hacer el manejo como si fuera COVID hasta que no se logre demostrar lo contrario. Entonces, de ahí importante que tomemos esa hora en la aparición de síntomas como la hora cero y empecemos a contar. Nuestro sistema inmunológico
ante la aparición de COVID, va a empezar a generar unos anticuerpos. El primer tipo de anticuerpos que generamos son los tipo IgM, que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo. Algunos autores lo han estimado después del día 7 de la aparición de síntomas. Y los otros tipos de anticuerpos son los anticuerpos IgG, que autores han establecido y han encontrado que después del día 9 aproximadamente, 9 o 10 del inicio de síntomas, comienza el cuerpo a producir los anticuerpos IgG. ¿Qué va a pasar si, si empieza a haber síntomas? Entonces la persona va a preguntar, lo primero que preguntamos es en qué día, si tiene síntomas o no tiene. Si tiene síntomas, en qué día está después de la aparición de síntomas. Las pruebas de PCR también, los expertos en tomarlas y todo han recomendado que no sea muy cercana a la hora 0 de la aparición. O sea, el tiempo ideal para tomar la PCR debe ser cercano al día 5, después de la aparición de síntomas, aproximadamente. Porque si está muy cercano, también se corre el riesgo de que no haya una buena detección del antígeno. Después de que se generan los anticuerpos, entonces la recomendación para realizar las pruebas serológicas se estima que sea después del día 11 de la aparición de síntomas. Los fabricantes, esta es la fecha que han establecido las revisiones. Eso va a depender también del fabricante, de lo que hablaba de la validación de los métodos, de la verificación que hace cada laboratorio. Y se estima entonces en este día. Los lineamientos del ministerio hablan del día 14 después de la aparición de los síntomas. Entonces los lineamientos del ministerio hablan día 14 después de síntomas para realizar pruebas serológicas. Esa pues era otra de las preguntas que comúnmente se hacen las personas. ¿Quién realiza las pruebas para COVID? Aquí también, entonces, la detección del antígeno del virus, las pruebas de PCR, está establecido que son los laboratorios que hacen parte de la red de laboratorios del RELAB. Deben tener el registro en el RELAB. Son laboratorios que son avalados por el INVIMA y en nuestro país actualmente ya tenemos 22 laboratorios que pueden hacer este tipo de pruebas. Frente a las pruebas para el antígeno o pruebas rápidas, debemos tener claro que son los servicios de salud que se encuentren habilitados, lo mismo que para la detección de anticuerpos contra el virus COVID-19, servicios que estén habilitados. Hago esa claridad porque, como les mencionaba, esto se ha prestado para que, y lo ven como una oportunidad de negocio para muchas personas, pero debemos ir tras el rescate de que son los laboratorios clínicos quienes lo realizan o lo supervisan la realización de estas pruebas. Ya para concluir, las pruebas, pues es una mención que yo hago muy personal, pero realmente las pruebas rápidas, perdón, las pruebas para COVID-19, cualquiera que se haga, son como una fotografía, porque es una prueba que estamos realizando y va a ser la fotografía que nos tomamos ayer, puede que ya hoy no sea de esa forma. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas personas actualmente están tranquilas y asimilan como parte de tranquilidad decir, sí, es que yo me hice esa prueba hace 15 días y mi prueba de PCR está negativa, o sea, no tengo COVID. Es algo que no perdura en el tiempo, pero sí lo que va a perdurar en el tiempo es que sigamos tomando estas medidas. Y más que las pruebas de si se hacen o no se hacen, porque finalmente el manejo de la enfermedad por COVID, pues es un manejo médico, es el médico quien determina y es un manejo integral. Las pruebas realmente son una partecita nomás de ese manejo integral que se hace de la enfermedad.
Entonces, más que la prueba, de decir, la prueba no es la que determina finalmente si tiene o no COVID, pero sí quiero que resaltemos este tema porque la educación, la disciplina y el amor son los que nos van a permitir que perduremos en el tiempo. Educación para que podamos arraigarnos a... Educación porque vamos a seguir aprendiendo. Hemos aprendido, pero vamos a seguir aprendiendo. Estamos ante algo nuevo y esto es un aprendizaje continuo. Y lo que hoy puede parecernos, mañana no sabremos de qué medida. Entonces nos hemos ido como renovando. Entonces dejo el tema de educación como el tema que orientará a que podamos salir adelante frente a la pandemia. La disciplina también, porque el gobierno por un lado, o sea, nos está dando los lineamientos del uso del tapabocas, del tema del distanciamiento, de higiene de manos, de que mejoremos nuestros hábitos biosanitarios, que mejoremos nuestras conductas, pero no está pasando de esa manera. Entonces, la disciplina debe fortalecerse y el amor, porque finalmente el amor esta es una forma de expresar el amor por el prójimo. Y cuando yo uso tapabocas, no lo estoy haciendo por mí, sino lo estoy haciendo por el que está a mi lado. Entonces es una forma en que demostramos el amor. Y ya con esto termino dándole gracias a cada uno de quienes, de los participantes. Y he terminado mi presentación. No sé qué preguntas, sé que quedan muchas preguntas. Emma Isabel. Bueno, muy buenas tardes, doctora Alexi. Muchísimas gracias por tan majestuosa y clara presentación, dirigida con un énfasis muy especial hacia nuestros pacientes. Reiterar el uso de las pruebas de manera objetiva, basados en la mayor evidencia científica, reiterar que la ciudad tiene pruebas de RT-PCR que están en el laboratorio clínico del Hospital Departamental de Villavicencio, que está para servirles a la ciudad y que la inmediatez o la oportunidad para la entrega de los mismos es de menos de 24 horas. En el mismo día entregan los resultados. Eso nos ayudará a contener la pandemia. Y por supuesto, al final su presentación lo deja muy claro, doctora Alexi, y es cuidémonos y cuidemos a los otros. Distanciamiento, lavado de manos y uso de tapabocas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Alexi. Hay dos preguntas que no podemos dejar de atender porque hoy has tenido una audiencia bien interesante. Y la primera nos la hace Ernei Vargas. Nos pregunta, una persona después de... Pero voy a hacer las dos preguntas de una vez para aprovechar el tiempo, doctora Alexi. Una persona después de 45 días sigue positiva. ¿Contagia? Preguntan. Y la segunda pregunta la hace la doctora Gloria Morato, pero ahora no alcanzo a leer la pregunta. Entonces, resolvamos esta, doctora Alexi, rápidamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, la pregunta me queda como inconclusa porque dice, después de 45 días continúa positiva, pero ¿cuál prueba? Va a depender. Es posible que en ese momento veíamos, no sé si me devuelva, después del día 11 decíamos que se producen las inmunoglobulinas G, ellas se elevan y pueden permanecer en el tiempo. Todavía, esta es la hora, muchos autores dicen que duran hasta 3 meses, pero todavía el aprendizaje pues se está dando de cuánto tiempo permanecen las inmunoglobulinas G. Ellas pueden permanecer por más tiempo. Lo que han estimado algunos autores hasta 3 meses, es lo máximo que he visto. Si fuera positiva 45 días, la prueba de PCR
que también son pocos los casos que pero ha ocurrido, me ocurrió al presidente de Brasil, que después del día, llegó casi hasta el día 60, donde le tomaban pruebas de PCR y eran positivas. Pero pues esto no es lo usual. Lo usual es que la PCR, lo que se ha documentado y lo que dicen los expertos es que después del día 10 ya no hay, ya la PCR pues se empieza a disminuir, o sea, ya no hay antígeno presente, ya no puede transmitirse después del día 10. Eso es lo que en la literatura y pues los estudios se han encontrado. Ok, sí, aquí nos aclara Ernei que es la prueba de sangre y obviamente que ahí hay un anticuerpos. La otra pregunta que nos hace es la doctora Gloria Morato. Dice, ¿y la prueba de anticuerpo IgG, que es de seguimiento, podría definirse hasta qué tiempo posterior al contagio? ¿30 días? Me imagino que es como similar la pregunta, ¿no? Sí, sí, lo comprendo, sí, doctora Gloria. Después ella se empieza a elevar después del día 9 aproximadamente, después del día 11 se están tomando pruebas para IgG y pueden permanecer, o sea, la IgG permanece más en el tiempo. Por eso es una prueba que obtener una IgG positiva nos va a dar indicio de que en algún momento tuvimos contacto con el virus. No tenemos precisión si cuánto tiempo hacia atrás fue, pero sí en teoría, ¿no? Hablo en teoría porque de todas maneras la investigación, o sea, todavía falta muchísimo por hacerse. Y es un virus que dicen los virólogos, que son los expertos, es un virus que no ha tenido como el comportamiento que observado en otros. Sí. Entonces, bueno, Alexis, muchas gracias. Pues, la verdad es que este es un virus sorpresa, porque cada día nos trae comportamientos muy diferentes a lo que cualquiera esperaría. Yo creo que la forma en que has hecho la presentación, ese cariño, ese carisma que tú tienes para explicar, ha sido muy útil. Las personas que nos han acompañado hoy han colocado muchos piropos, así que muchas gracias, Alexis. Y por eso vamos a compartir una imagen que siempre nos encanta colocar a estas alturas de nuestro programa. Hoy nos excedimos un poco en el tiempo porque además el tema lo ameritaba, pero muchas gracias. Así que nosotros a esta hora de nuestro programa compartimos una imagen con nuestros invitados para expresarle nuestra gratitud por su generosidad al compartir el tiempo y el conocimiento y la experiencia. Doctora Alexis, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y a todas las personas que nos acompañaron, les invitamos a compartir este programa que queda allí grabado y que puede servir no solamente para las personas de Villavicencio y del Meta, sino para todo el país y el mundo, entender un poco lo que sucede con las pruebas para COVID-19. Y también los invitamos a visitar nuestra página web. Les recuerdo que acabamos de subir una nueva entrada al blog, hablando de qué va a pasar en el 2030 si no tuviéramos internet y otras cosas interesantes que estamos desarrollando, así como nuestros cursos virtuales. Así que no se la pierdan, ingresen a irgestion.com y síganos en las redes sociales. Por hoy, pues les recomendamos que tengan todas las precauciones, como lo dijo bien Alexi, todas las precauciones, lavado de manos frecuente, uso de tapabocas, distanciamiento físico y mucho amor. Los esperamos el próximo sábado, tenemos un programa bien interesante sobre control de plagas, así que no se lo pierdan el sábado a las 6 de la tarde y muchas gracias por su compañía el día de hoy. Feliz noche. Feliz noche para todos.